Iglesia de Jesucristo, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones. Y en esta hora, mis amados, los invito a que tengamos una actitud de adoración, una actitud de reverencia, y que dispongamos nuestro corazón para bendecir y exaltar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero leer, mis amados, lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39, que dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es por la fe, mis amados, que vamos a derribar toda fortaleza, toda oposición. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este momento, mis amados, vamos a entonar cánticos de alabanza, vamos a declarar esa victoria a través de esos cánticos espirituales que exaltan la grandeza de nuestro Dios. Y los invito, mis amados, a que canten con nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, mi Rey. Agradecemos tu presencia, Dios. Agradecemos, Dios, tu fidelidad, Rey. Gracias, Dios. Aleluya, mi Rey. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Dios, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Tú has sido bueno, Rey.
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, aleluya, Rey. Alabanzas a ti, Jesús. Oh, gloria a Dios. Santo, te alabamos, Rey, porque tú eres poderoso. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Oh, sí, Señor. Aleluya, Dios. Su palabra dice, Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Declaramos tu victoria por la fe, Señor, en tu palabra, Rey. Sí, Señor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece.
Señor, gritamos que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gritamos que tú eres el fuerte, el poderoso en batalla, el que pelea por nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, te damos gloria, aleluya, por ser nuestra defensa, Rey, por ser nuestro todo, Señor, por ser nuestro escudo, nuestra salvación. Gracias, Dios, te bendecimos, Rey, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Yo aprendí de mi profesora Eileen que cuando uno tiene el corazón roto, lastimado, Dios viene y le da uno nuevo. Y por eso voy a decir el Salmos 31:7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. Hola niños, yo aprendí de mi profesora Gloria Estrada que cuando estés lleno de tristeza y temor, Dios nos enseña en su palabra, Salmos 34:4, y dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hola, niños y niñas de Generación Sin Límites Kids. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente sobre la palabra de Dios. En ella, en la Biblia, podemos encontrar muchas herramientas que nos ayudarán a evitar dolores de cabeza y muchas cosas más. Hoy vamos a hablar de un valor muy importante que se encuentra dentro de la palabra de Dios. Y también vamos a memorizar esos versículos claves que nos ayudarán a llevar una vida llena de alegrías y de muchas bendiciones. Entonces, niños, los invito a que cierren sus ojitos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Papito Dios por este tiempo. Los invito a que cierren sus ojitos y después vamos a alabar a Dios. Entonces, Papito Dios, gracias por este día, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque has sido bueno, porque hasta ahora nos has sostenido, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en todo este tiempo has tenido cuidado de nosotros. Gracias por traer la provisión a nuestra casa. Bendice a mis papás, bendice a todos los miembros de la iglesia. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, porque creemos en ti, tenemos fe, Señor, en tu palabra y en tu amor y en tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, niños, ahora los invito a que se coloquen sobre sus pies y vamos a alabar al Señor con mucha alegría y gozo. Y también, a continuación de la alabanza, vamos a ver un pequeño video. Asombroso, incomparable.
invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. No quiero. ¿Qué te pasa, Matilde? Hola, ¿cómo están? Bien, pero tú no te ves muy contenta. Ay, sí, es que mi mamá se pasa siempre dando órdenes. Haz esto, no hagas aquello. Ya no quiero que me esté mandando. Pareces muy molesta. ¿Qué cosas te ha pedido últimamente? Pues ya sabes, recoge tu cuarto, haz tu tarea, lávate las manos, métete a bañar. ¿Cómo? ¿No te quieres bañar? ¡Fuchi! No es que no quiera, es que... ¿Y quieres comer con las manos sucias? No, pero... ¿No te gusta ser responsable con tus tareas? ¿O te agrada ver tu cuarto todo regado? No es eso, es que... A mí me parece que no es que tu mamá dé muchas órdenes, sino que tú estás un poco rebelde. Pero si obedeces, ¿no crees que te la pasarás mejor? Creo que tienes razón. Hoy amanecí un poco rebelde. Pero ya voy a obedecer. Por cierto, ya me tengo que ir. Mi mamá me mandó a comprar el pan. ¡Nos vemos! ¡Ah, qué niña esta! ¡Adiós! Bueno, niños y niñas, después de haber compartido este video, el tema que les quiero compartir hoy es sobre la obediencia. Muchos han escuchado hablar sobre la obediencia y quiero contarles que dentro de la palabra de Dios muchos hombres, mujeres y hasta niños fueron obedientes, pero a otros que no les fue muy bien por ser desobedientes. Así que hoy los invito a aprender y a crecer más en obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es nosotros hacer caso a una persona, a una norma o a una cosa. ¿Qué es obediencia? Es nosotros hacer caso a una persona, a una norma o a una cosa. Dentro de la palabra de Dios se menciona mucho la obediencia, pero yo escogí para hoy, el día de hoy, un versículo que está en Efesios 6:1. Repitan, Efesios 6:1, que dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, niños, cuando papito y mamita les dicen no salgan de casa, hagan caso, obedezcan, esto no es un propósito de papito y mamita para molestarlos. Este es un propósito en el corazón de Dios, porque Él nos quiere cuidar, porque nos quiere proteger, porque nos quiere bendecir. Él quiere que seamos obedientes. Pero también este versículo me dice cómo hacerlo, cómo ser obediente, y al final dice que es justo. ¿Y qué es justicia? Justicia es hacer lo correcto.
lo bueno delante de Dios. Entonces, si papito y mamita te dicen no salgas, lávate las manos, y más en este tiempo que es tan difícil lo que estamos pasando, niños, es porque los quiere proteger, porque los quiere cuidar. Pero además de esto, les dan la alimentación, los protegen, les dan su estudio, los cuidan cuando están enfermos, los proveen de todo lo que necesitan. Entonces es justo que le obedezcamos, que le hagamos caso, que lo respetemos. Y algo muy hermoso y clave que está en este versículo, niños, es obedecer en el Señor. Dice obedecer en el Señor. Y ustedes dirán, ¿qué es obedecer en el Señor? Pues obedecer en el Señor es hacerlo en todas las cosas que son correctas, que le agradan a Dios. Obedecer en el Señor es hacer todas las cosas correctas que le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque de pronto habrán papitos que le enseñarán a sus hijos a mentir, a robar o a hacer cosas que no le agradan a papito Dios. Entonces, por eso dice obedecer en el Señor. Porque si papito y mamita te piden que obedezcas en cosas buenas, correctas y justas, entonces debemos obedecer, debemos hacerles caso, porque estas cosas sí le agradan al Señor. Entonces, niños, este era lo que yo quería compartirles hoy. Quería compartirles sobre la obediencia. Quiero decirles que los quiero mucho, que los recuerdo con mucho cariño. Espero nos veamos pronto. Y a continuación los dejo con mi amiga Jacqueline porque les quiere seguir compartiendo el tema. Hasta pronto. Hola niños. También nos enseña la Biblia que la obediencia es una forma de demostrar el amor. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Repitamos, el que me ama, mi palabra guardará. Esto quiere decir que el que ama a Jesús obedece lo que Él nos manda hacer. Y Él nos manda a obedecer a papá y a mamá. Con esto aprendemos que obedeciendo es una forma de demostrar el amor. También nos dice la palabra de Dios que debemos obedecer a nuestras autoridades, que tenemos que someternos a nuestras autoridades. ¿Quiénes son nuestras autoridades? Los maestros, el presidente y la policía. Ellos son los que ponen las normas y las reglas. Y debemos obedecerles en lo correcto y en lo justo. Recuerden, niños, que Dios quiere que recibamos muchas bendiciones. Y si empezamos por hacer lo correcto y lo justo, seguramente vamos a recibir todas esas bendiciones que quiere Dios para nosotros. Bueno, vamos a despedirnos y a orar. Entonces, Señor, te pedimos que le des sabiduría a los niños para que puedan entender que siempre queremos lo mejor para ellos. Mira sus pensamientos y dales espíritu de humildad, de sencillez y de buena actitud. Que tengan fuerza de voluntad para que sean obedientes y así ser mejores niños cada día. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Chao, niños. Buenos días, amiguitos. Me llamo Santiago Posada Valencia. Hoy quiero dar mi testimonio. Hace 7 años me llevaron a la clínica Valle de Lili, donde me hicieron exámenes. Ahí me detectaron un tumor en la barriga llamado PUR que daba cáncer. Entonces ahí me hicieron muchas quimios y me implantaron un catete. Pero gracias a mi papá, a mi mamá, a Didier, a Doris y a toda la iglesia Unión Misionera estoy sano. Entonces les quiero dar un consejo, que cuando ustedes estén enfermos o algo les pase, tienen que tener fe en Dios, porque Dios todo los puede. Bueno, adiós amigos, los quiero mucho, que Dios los bendiga.
Hola iglesia, Yume Floresta, bendiciones, feliz día. Desde aquí de Calima Darién, enviándoles un fuerte y caluroso saludo, deseando que la presencia de Dios esté en estos días con ustedes y todos los que nos ven por redes en estos momentos, los que están conectados ahí, bendiciones y fuerte abrazo. Aquí acatando las normas, estando en casa, estamos desde el puente pasado, que supuestamente íbamos hasta 3 días nomás, pero fue para todos, como es para todos, el comunicado de la presidencia de que ya esto se alargaba, de que ya el martes no entramos a laborar, sino que se alargaba muchos días más. Y para nosotros fue un tiempo o algo que cayó como un baldado de agua, porque la verdad el negocio hubo que cerrarlo. Era un marzo que corría muy bien, que como decimos nosotros pintaba muy bien, que teníamos la esperanza de que iba a ser muy bueno en ventas y que íbamos a poder pagar todos proveedores y facturación que teníamos. Pero nada, hubo que cerrar. Me acuerdo esa noche que la gran pregunta nos llegó y decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser? Fueron unos días difíciles donde siempre nos preguntamos qué iba a pasar. Se veía que la economía se caía, pero el Señor nos mostró, y me gusta mucho Isaías 40:12. Nos apropiamos de Isaías 40:12, y donde nos dice que Jehová es grande, incomparable, ¿sí? Que Él midió los océanos en el hueco de su mano, y midió los cielos con el palmo de su mano, y con 3 dedos recogió el polvo de la tierra. Grande Dios. Y al ver esta grandeza de Dios, al acordarnos del Señor que Él es grande y poderoso, decía yo, ¿qué es los 4 pesos o 5 pesos que dejé de pagar? No es nada, ¿sí? ¿Qué es este virus que anda por ahí con corona picando las de rey ante el poderío de Dios? No es nada. Ahí reconocimos de que Dios es grande, que es poderoso, que está sobre todas las cosas. Inmediatamente se activa Filipenses 4:7, que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Ya pensamos diferente, ya a través de esto, ya la presencia de Dios, ya los pensamientos llegan, pero salen porque la paz de Dios que inunda todo está en nosotros. Yo sé que para todos ha sido difícil, se levanta la mar, hay tormentas. Hay una canción que me ha gustado mucho, es de Hilson, y en su presencia la canta, y dice que en la tormenta Él está ahí presente. Dice que cuando hay tempestad y ruge el mar, en sus brazos, Dios, yo voy a estar. A todos nos ha rugido el mar, sí, todos los días nos ruge el mar, pero sabemos de que Dios es fiel, de que tenemos un Dios poderoso, de que tenemos un Dios que es grande, que es victorioso, que nadie como Él. Y dice también esta canción, Padre, tú eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. De esta manera, estar quietos, mis queridos hermanos, no atormenta, porque sabemos que Él es Dios, que Él es poderoso. Así que, hermanos, Dios te bendiga, y que la presencia de Dios, que la paz de Dios inunde tu casa, guarde tu corazón, guarde tus pensamientos, y recuerda que tenemos un Dios, un papá grande y poderoso. Dios te guarde, no te desconectes, que lo que sigue es de bendición. Dios te bendiga. Hola iglesia, sean todos bienvenidos a Casa de Oración, Iglesia en Casa. Qué alegría tenerlos en este espacio de la lectura de la Palabra de Dios. Hoy vamos a leer Salmos 32, así que vaya por la Biblia, vamos a leer en versión Reina Valera, vaya, traiga a toda su familia y juntos podamos darle lectura. Empezamos. Salmos 32, la dicha del perdón, Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi ardor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodarás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Y hermano, este salmo creo que tiene muchas palabras de Dios para nosotros, pero quiero que vayamos por favor al versículo 7. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y creo que es preciso en estos tiempos donde la ansiedad, la depresión, la angustia nos puede estar jugando una mala pasada, pero tenemos la promesa de Dios que dice que Él es nuestro refugio y que nos guardará de la angustia. Así que acerquémonos a Él, que sea nuestro refugio, que sea nuestra esperanza en estos tiempos un poco difíciles para todos. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los continúe bendiciendo esta semana a usted, a su familia, y nos vemos dentro de 8 días. Muy bien, entonces ahorita nos preparamos para recibir la palabra. Ya, qué bendición que hemos podido participar de una primera parte. Entonces ahora les animo a que nos dispongamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Bendiciones para todos, saludo cordial. Gracias a Dios que está allí con nosotros en todo momento, guiándonos, ayudándonos. Y bueno, si alguno siente que se le están cerrando sus caminos, recuerde que el Señor está allí pendiente y presente, y vamos a buscar la presencia de Él para que nos ayude a abrir los caminos que Él tiene preparados para nosotros. Como ya todos saben, hemos venido desarrollando un tema que es las 7 señales en el Evangelio de San Juan, y hemos tenido pues algunas variaciones dando la oportunidad a nuestros hermanos predicadores, a John, a Ademir, que nos han bendecido mucho con la palabra. Pero hoy quiero que terminemos entonces con esta 7ª señal. Para eso quiero leer, y va a ser un poquito larga la lectura, pero lo voy a hacer porque pues lo más importante en la vida de nosotros como iglesia es la palabra de Dios, y no podemos pasar por alto que allí está el contenido principal, allí está la bendición del Señor. Así que les voy a invitar a leer en el Evangelio de San Juan capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, y allí vamos a ir avanzando. Les pido que abran sus Biblias, los que tienen la versión Reina Valera vamos a leer allí. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Marta, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Bueno, muy bien. Hemos leído entonces este séptimo milagro que hace Jesús, y este es uno de los milagros pues bastante conocido por un lado, pero también bastante sobrenatural. Es la resurrección de Lázaro. Y el tema para
esta señal número 7 yo lo he colocado como hay un versículo allí que leemos que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces quisiera esta mañana aprovechar esta meditación y vamos a trabajar sobre 3 ideas principales. Con estas 3 ideas pues buscamos descubrir unas verdades para nuestras vidas. Recuerden que estas 7 señales están en el ambiente de creer. Recuerden que el contexto central o el versículo central de estas meditaciones es San Juan 20, 30 y 31, que dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, recuerden que el principio central de las señales es creer en el Señor. Por eso es que hemos visto que el Señor ha hecho cosas que son realmente nuevas, innovadoras, porque ha habido mucho líder religioso, mucho líder allí que ha manifestado el venir de Dios, pero como le dijo Nicodemo a Jesús, nadie puede hacer las señales que tú estás haciendo si Dios no está con él. Entonces Jesús sobresale en el sentido de las señales, la autoridad que tiene. Ha mostrado autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre los demonios, ha mostrado su autoridad sobre la naturaleza, el mar, una serie de cosas en las que Jesús ha mostrado que tiene autoridad, como él mismo lo dijo antes de partir de esta tierra: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien, entonces ya les mencioné, vamos a hablar de 3 principales puntos que nos van a ayudar a descubrir unas verdades muy bonitas. La primera verdad o idea que quiero que miremos esta mañana es la siguiente: el Señor Jesús lleva a sus seguidores a experiencias de vida muy fuertes. Quiero que vamos a mirar un desenlace de cómo Jesús lleva a todo este grupo de personas que están allí a una serie de situaciones en las que Él va a mirar, a examinar y a requerir el ejercicio de la fe. En segundo lugar, el evangelista Juan revela el propósito de esta metodología de Jesús. O sea, Jesús no está jugando al ensayo-error, no está jugando a ninguna probabilidad. Jesús sabe exactamente qué es lo que está haciendo, tiene un propósito en todo lo que está haciendo. Y en tercer lugar, quiero que revisemos cuál fue el fruto de esta señal, de esta 7ª señal que estamos estudiando esta mañana. Muy bien, entonces con esto en mente vamos a ir a la primera idea que quiero compartir esta mañana. El Señor Jesús lleva a sus discípulos o a sus seguidores a experiencias de vida muy fuertes. Realmente lo que estamos viendo es que esta era una familia que vivía una vida muy normal, como cualquier familia de ese vecindario de Betania, con algunas ventajas, digamos, de alguna manera. Eran muy cercanos a Jesús. Parece que era una familia que la quería mucho, la comunidad. Jesús también amaba mucho esa familia. Entonces, como que era un lugar muy caluroso, era muy agradable estar allí. Pero de repente esa vida normal se detiene, cambia. Y empieza a cambiar en las siguientes cosas que nos muestra el pasaje que acabamos de leer. Viene todo normal, es una familia donde, no aparece papá y mamá, no los vemos por allí. Vemos 2 hermanitas y vemos a Lázaro. Parecía que estaban viviendo ellos 3 solitos en ese hogar. Por lo menos la Biblia no nos habla de papá ni de mamá, ni nos dice dónde estaban ni por qué. Pensemos en que es una familia donde hay 3 hermanos que conforman ese núcleo familiar. Pero de repente entonces la palabra nos muestra que aparece algo que casi nadie lo espera, y es la enfermedad. Llega la enfermedad a esta casa. Seguramente
pues al comienzo a lo mejor busquen la manera de que este hermanito Lázaro pues se mejore, quién sabe qué medicamentos o qué procedimientos hicieron, pero la verdad es que esta enfermedad, en vez de aliviarse este muchacho, al contrario, la enfermedad se intensifica al grado que estas hermanas, Marta y María, ven la necesidad de llamar al maestro. Entonces ellas toman la decisión y dicen, vamos a decirle o envíen a alguien que le diga, maestro, el que amas está enfermo. Como quien dice, bueno, es necesario que te pases por acá porque Lázaro está en un momento donde te necesita. Entonces allí viene el primer paso, como en una, yo lo he colocado como en una decadencia, una crisis que va hacia abajo, en el estado pues emocional de esta familia, el estado de preocupación, el estado de angustia que empieza a manifestarse en esta familia. La palabra de Dios nos dice que Jesús no fue, el maestro no llega y se van agravando las cosas al grado que esta familia es sorprendida por la muerte. Esta enfermedad toma ocasión para traer muerte a este varón Lázaro, miembro de esta familia. Y tengan en cuenta que ya Jesús había sido anunciado, pero Jesús no llegó y Lázaro murió. Entonces vamos, por eso el tema es que el Señor Jesús lleva a sus seguidores a experiencias de vida muy fuerte. La muerte visita a esta familia y el maestro no llega. Seguramente se realizaron todos los procesos de velación. La Biblia dice que allí estaban los amigos, familiares, vecinos de esta familia que llegaron a acompañarla en ese duelo, en ese luto, en esa velación. Y Jesús no llega ni siquiera a la velación, al tiempo en que están haciendo este proceso. Yo no conozco mucho ni investigué cómo es un proceso de estos en la vida, en la cultura de los judíos. Solamente lo estoy contextualizando a cómo lo haríamos nosotros. Y sí, hay una velación, hay un tiempo allí de los familiares, amigos que llegan para acompañar a los que están en este proceso de luto. Entonces así me lo imagino allí, pero lo interesante es que su gran amigo Jesús no llegó. El gran amigo Jesús no está por ningún lado. Entonces vamos bajando, enfermedad, muerte y velación, sin Jesús. Él ha sido avisado, pero no llegó. Y finalmente encontramos, hermanos, que la palabra de Dios dice que deben ir a sepultarlo porque, bueno, ya murió, ya no hay nada que hacer, llorarlo y, bueno, con todo el dolor del alma ir y llevarlo al sepulcro y dejarlo allí. Entonces fueron y lo sepultaron y Jesús no llegó. ¿Qué pensarían ellos? Bueno, es una situación que podríamos pensar en muchas cosas que esta familia, bueno, siendo nuestro amigo, porque no llegó, no sabemos qué pensar. Lo único que sí la Biblia nos muestra es que hay un duelo, hay un dolor y hay un luto en esa casa. ¿Cuándo llega Jesús? Yo digo que Jesús llega en el límite. En el límite. Ya no hay esperanza con Lázaro. Ya murió, ya fue sepultado. Y la Biblia dice que lleva 4 días sepultado. Y entonces, sorpresa, aparece Jesús. Entonces, en este primer punto, hermanos, me parece muy importante que revisemos, porque a veces el proceder de Dios es completamente incomprensible. A veces el actuar de Dios es aún para nosotros muchas veces inaceptable.
en muchas situaciones difíciles que pasamos en la vida o pasan las personas en la vida. Escuchamos muchas veces a la gente preguntar ¿por qué? Hay mucha gente preguntar ¿dónde está Dios? Cosas como esas. Tambalea la fe, se debilita la fe, perdemos por momentos esa convicción en nuestro corazón, porque lo que vemos es algo muy parecido a esto, que en vez de las cosas ir encontrando solución, ir arreglándose, vemos que es como más y más hacia abajo, y nos sentimos a veces como el salmista David allá en el Salmo 40, que él decía que se encontraba en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso. Imagínense la experiencia que vivía el salmista, y esa es la figura que él coloca para decir cómo se sentía emocionalmente, cómo era esa angustia que había en su vida. Pero pues aquí, antes de pasar, quisiera decir pues que este no es el solo evento que la Biblia nos menciona en este sentido. Yo le coloqué a estos pasos de crecimiento, digamos, de crecer el dolor, de crecer la incertidumbre, lo llamé secuencia de desesperanza, que es más o menos lo que podríamos vivir, secuencias de desesperanza. Y voy a mencionar unos ejemplos. Por ejemplo, por decir algo, Abraham recibe la promesa, dice la Biblia, de parte de Dios cuando tenía 75 años, y va a tener que esperar 25 años para que esa palabra se cumpla. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:19 que para Abraham fue muy duro porque no se debilitó en fe, aunque su cuerpo ya lo sentía como muerto. Y son situaciones, 25 años esperando. Otro ejemplo es, voy a colocar que me llama mucho la atención. El apóstol Pablo habla de que hay un señor Demas que después de haber caminado mucho tiempo y hasta haber sido apoyo en el ministerio, a causa de quién sabe qué situaciones, dice que lo abandonó al Señor, abandonó la iglesia por amar las cosas de este mundo. Eso está en el libro de 2 Timoteo 4:10. En la parábola del sembrador, allí en Mateo 13, Jesús dice que hay un grupo de personas, y ese grupo de personas dice que son las que están la semilla que fue sembrada entre pedregales, y él dice que esta semilla es la palabra que cae en los corazones y que la gente la recibe con gozo, entran, por decirlo de alguna manera, en un primer amor, se enamoran apasionadamente de Dios, pero dice la palabra de Dios que viene la aflicción, y cuando llega la aflicción no resisten, vuelven atrás, pueden más su incredulidad, no son capaces de mantener su confianza en Dios. Así que esto no es nada fácil, esperar en Dios. ¿Recuerdan la canción que dice esperar en Dios? Difícil sé que es. Muy bien, en segundo lugar entonces, el evangelista nos va a decir o nos va a revelar el propósito que tiene Jesús al someter a estos personajes, porque no es solamente Marta y María. En realidad vamos a mirar varios que están allí incluidos en esta escena, en este evento, en el desarrollo de esta historia. Entonces, lo que estaba diciendo en la parte introductoria, Jesús no lo mete a uno a estos procesos porque está ensayando a ver si se equivoca o a ver si las cosas salen bien, o para probar a ver una probabilidad, o para reírse de nosotros, o para vernos sufrir y burlarse de nosotros. No, el Señor tiene un propósito en todas las cosas
buenas y difíciles que permite para nosotros. El Señor tiene un propósito claro y definido sobre esas cosas. Y eso es lo que nos tiene que ayudar a nosotros a mantener nuestra fe. Entonces quiero mostrar, por un lado, los personajes que están incluidos allí, porque hay 3 personajes con los que Jesús va a tener un propósito. Entonces empecemos con el primero. El primer grupo con el que Él tiene un propósito es con los discípulos. Bueno, los discípulos son los que están en su escuela de formación. Los discípulos son los que vienen caminando a su lado, viendo todo lo que Él hace, con el plan de que cuando Él ya no esté, entonces son los discípulos los que van a continuar haciendo el trabajo. Con ellos Él tiene un propósito. Mire lo que dice ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 14 y 15. Eso es muy claro para Jesús. Voy a leerlo, dice así: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15: y me alegro por vosotros. Mire, Él no se entristeció porque Lázaro murió, se alegró, dice la palabra. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. Y ahí viene el propósito, para que creáis. Entonces, ¿qué es lo que Jesús se propone al permitir este desenlace, indeseable para el ser humano? Porque le huimos, y yo me incluyo allí, le huimos al dolor, le huimos a esta clase de experiencias dolorosas en nuestras vidas. Preferiríamos que todas las cosas marcharan bien. Pero ¿cuál es el propósito de Jesús? Le dice a los discípulos: el propósito es para que creáis. Entonces allí está el primer grupo con el que Jesús tiene un propósito. Ellos están mirando a Jesús, sienten todo el ambiente externo que se está gestando en familia, en acompañantes, en todo. Aún ellos mismos, me imagino que muchas veces se han hospedado allí en la casa de esta familia, y pues de alguna manera también, en vista de que Jesús es muy allegado y amado en esa familia, seguramente ellos también han cultivado algún afecto por este hombre Lázaro que ha muerto. Entonces, el primer grupo. El segundo grupo está en el capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Dice la palabra del Señor allí, 25 y 26. Voy a leer desde el 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una interrogación directa a Marta y le dice: ¿crees esto? Es decir, Jesús también tiene el propósito aquí de tratar con Marta. En varias ocasiones ya hemos visto a Marta muy ocupada en asuntos materiales, en cosas en oficios, y parece que Jesús le está diciendo a Marta: te falta un poquito crecer en tu fe, te falta un poquito crecer en el creer. Y también vuelve y le habla a Marta en el mismo capítulo, versículo 39 y versículo 40. Dice así: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, otra vez, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces ya vamos viendo que el propósito que hay allí en este método de Jesús tan duro es lograr fortalecer la fe, el creer de estos personajes en Jesús. Creer. Jesús se propone y dice: bueno, con esto, con esta señal, así como es el lema que tiene Juan 20:31, para que crean que yo soy el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida eterna en el nombre de Jesús.
Y el tercer grupo que está enmarcado en este propósito, en el capítulo 11, versículo 42, nos muestra ese tercer grupo. Dice así, voy a leer 41, 42 y 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Ojo con lo que sigue. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Quiénes deben creer que Jesús es enviado de Dios? La multitud, los que están allí alrededor. Hay unos llorando, hay otros expectantes de que va a ser Jesús, hay otros tal vez escuchando el diálogo entre Jesús y Marta, que es un diálogo allí de fortalecimiento, de fe. Ya mucha gente, me imagino que si yo estuviera ahí también sería de los que dudaría que Jesús iba a hacer un milagro como ese en una persona que ya lleva 4 días en un sepulcro. Pues, ¿quién puede esperar lo que Jesús va a hacer? Pero Jesús, antes de que suceda el milagro, Él permite estas situaciones difíciles porque lleva un propósito. Entonces, el propósito en este pasaje dice que es que los discípulos crean, es que Marta crea y es que la multitud también crea. ¡Qué bendición, hermanos! Estos procesos, sean los que sean, que usted esté pasando, o que usted haya pasado, o que vamos a pasar, aclaro, no son fáciles, en verdad, nada fácil, pero yo quiero que este segundo punto quede muy impregnado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Que si mantenemos nuestra fe, si nuestro creer en Dios se mantiene firme, entonces se está cumpliendo el propósito de Dios, se está cumpliendo el plan del Señor en nuestras vidas. Y en tercer lugar, tenemos entonces el fruto. ¿Cuál fue el fruto de esta señal? ¿Qué fruto se cosechó allí? Bueno, el pasaje no nos da mayores detalles. Yo solamente quiero, sin pretender especular, solamente sugerir. Hay una sola parte que sí nos habla, pero las demás yo quiero solamente presentarlo a nivel de sugerencia, y usted podrá discernirlo delante del Señor y sacar la mejor verdad. Pero yo pienso entonces que el fruto de esto fue que la familia, es decir, Marta y María, crecieron en su fe. Cuando el Señor da la palabra para que Lázaro se levante y es resucitado, entonces esta familia no pudo volver a ser la misma. Esta familia tuvo que haber tenido un crecimiento espiritual tremendo. ¿Por qué? Porque vieron a un Jesús que tiene autoridad aún sobre la muerte. Miren cómo es de bonita la palabra de Dios. Cuando Job pasa todo ese proceso que la mayoría conocen, pierde su familia, pierde sus bienes materiales, pierde sus hijos, son muchas cosas que pierde. Y sin embargo, Job se mantiene firme en su fe. Su esposa lo desafía a que maldiga a su Dios, que maldiga a Dios y se muera, porque definitivamente ese Dios que tiene no le sirve. Él no acepta esa sugerencia de su esposa y le dice: yo no le voy a admitir despropósito a Dios en todo esto. Algún propósito tiene Dios con esto. Él es dueño de todo. Él puede hacer lo que quiera con mi vida y con todos los bienes que me ha dado. Entonces, no admitió y pasó ese proceso, esa lucha. Pero luego en el capítulo 42, me gusta mucho,
lo que Job puede decir. Dice la palabra de Dios: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Pongámosle mucha atención a esto. Yo hablaba lo que no entendía. Antes de que esto me pasara, mi entendimiento era limitado y hablaba, pero eran palabras sin mucho fundamento. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y este es el versículo más hermoso que nos muestra cómo puede crecer una persona cuando mantiene su fe en el Señor a pesar de las circunstancias, o una persona que puede creer en el Señor al ver los milagros de Él. Dice el versículo 5: de oídas te había oído. O sea, yo antes solo te escuchaba, y te escuchaba por allá bien distante, por allá como un eco. Sin embargo, Él dice: ahora ya no solo te escucho, ahora mis ojos te ven. Oh, qué tremendo. Mis ojos te ven. ¿Cuándo? Después de ese desenlace desesperanzador por el que tuvo que pasar. Entonces, cuando Dios le probó y él mantuvo su fe en Dios firme, sin desmayar, entonces, ¿cuál fue el resultado de eso? Creció en su fe, entendió a Dios, pudo ver a Dios. Y entonces eso es lo que yo creo que pasó en esta familia. ¿Qué pasó en los discípulos? Bueno, el texto tampoco nos lo dice. Entonces allí vuelvo a hacer un aporte, solamente de mi pensamiento. Yo pienso que ellos ampliaron el panorama sobre el poder de Jesús. Habían visto a Jesús sanando enfermos. Bueno, ya él 2 veces anteriores había resucitado a una niña y había hecho 2 milagros de resurrección, pero este parece que era un caso especial, porque recuerden que eran 4 días que ya llevaba a Lázaro en la tumba. Entonces, a mi modo de ver y como una sugerencia muy personal nomás, yo creo que los discípulos como que dicen: no, aquí Jesús tiene autoridad sobre todo, aún sobre la muerte, y amplían esa perspectiva de Dios y pueden creer que en realidad Jesús ha venido de Dios, porque eso es lo que Él necesita que ellos crean, para que una vez Él parta de esta tierra, ellos sigan compartiendo ese mensaje, extendiendo ese mensaje, pero no de palabra, sino con una convicción profunda de una experiencia vivida que ha habido en sus corazones. La tercera parte, sí, la palabra de Dios nos habla de eso. ¿Quién es el tercer grupo sobre el que averiguamos qué fruto hubo? Es el grupo de la multitud. Recuerden que sobre la multitud Él también estaba esperando que ellos creyeran. Así que en el capítulo 11, versículo 42, Él muestra el propósito. Voy a volver a leerlo. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Entonces mire lo que dice el versículo 45. Aquí este sí es un fundamentado en la palabra de Dios. Yo diría que este sí tenemos por qué creerlo, porque ahí está el fundamento completo. Dice versículo 45: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Bueno, 2 detalles sobre este versículo. Jesús esperaba que la multitud creyera. Este versículo dice que no todos creyeron, dice que muchos. Es decir, hubo gente que aun viendo semejante milagro,
se comportó incrédula. Es normal, bueno, que se puede hacer. Pero el versículo dice que muchos sí creyeron. Entonces, de alguna manera el propósito se cumplió. Porque vieron lo que Jesús hizo, vieron el poder que tenía, eso nunca había sucedido. Y creen y dicen, este es el Hijo de Dios. Y creo que entonces allí se cumple el propósito de Jesús. Permítame entonces concluir esta meditación de la siguiente manera. Y creo que esto nos tiene que animar, que es algo que me pone el Señor ahorita para compartirles. Miren que aunque este proceso, esta situación, en realidad, digamos el dolor, la angustia, la desesperación, todas esas cosas que vivimos en los momentos difíciles, solo lo vivieron dos personas, digamos, lo vieron de fondo, con toda la intensidad que son las hermanitas de Lázaro, Marta y María. Mire que el Señor usó eso para impactar a otras personas. Otras personas vieron. ¿Quiénes lo vieron? Bueno, lo vieron los discípulos. Ellos no eran del núcleo cercano a Lázaro. Y aunque puedan haber dicho que tenían mucho dolor por la muerte de Lázaro, no era igual al dolor que tenía Marta y María. Ellas vivieron demasiado intenso ese desenlace desesperanzador, enfermedad, muerte, velación, sepultura, y que 4 días después llegue Jesús. Ellas son las que en realidad vivieron eso. Sin embargo, miren, Dios usa este evento de ellas para ministrar, por decirlo de alguna manera, para enseñar a sus discípulos, pero también lo usa para alcanzar a la multitud. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esas experiencias por las que Jesús o por las que Dios nos permite pasar a veces que no son agradables a nosotros, si nosotros mantenemos nuestra fe en el Señor, si mantenemos nuestra convicción de que Dios tiene un propósito allí, aunque parezca muy escondido, aunque parezca la situación muy oscura, parezca que no hay un paso más que dar, estamos en el límite y sentimos que el próximo paso es el abismo. Miren, hermanos, qué bendición. Si logramos mantener nuestra fe en ese momento, Dios va a usar esa experiencia que nos dolió a nosotros, como nadie la sintió, la va a usar para alcanzar a otras personas, para que otros crean. Allí vienen los testimonios. Por eso es que nos hemos propuesto cada domingo dar un testimonio, porque esto lo usa el Señor para que otros crean, para que otros digan, uy, a este hermano también le está pasando, uy, qué ejemplo tan tremendo hemos recibido. Y seguramente no vamos a tener todos los testimonios, pero miren, hermanos, por favor, lo que dice Hebreos capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Bueno, por un lado son los testigos los que pasaron todas estas experiencias de fe del capítulo 11, pero también es un poco de gente que nos está mirando. El profeta Jeremías dice que cuando él estaba pasando por su aflicción, la gente lo miraba a ver si claudicaría y decían, esperemos para que caiga y entonces lo vamos a hacer trizas, nos vamos a burlar porque mire esa fe que tiene, ese Dios al que está sirviendo no le está ayudando para nada. Pero miren, ahí está el caso de Daniel, cuando Daniel y sus amigos mantuvieron su fe. Miren, esa fe conmovió a los reyes. Nabucodonosor, todos los reyes que estuvieron en ese tiempo como autoridades del imperio, a pesar de que Daniel era una persona que estaba en unos niveles, digamos, medios de autoridad, porque Dios le confirió unos niveles muy especiales. Sin embargo, por el actuar de ellos, por el actuar con fe, foso de los leones, lago de fuego, eso hizo que los reyes reconocieran que de verdad hay un Dios por encima de todos los dioses. Ahora yo le digo para terminar, también qué pasa
Si usted en esos momentos de dificultad, en esos momentos de crisis, pierde la fe, se desanima, vuelve atrás, murmura de Dios, blasfema contra Dios, piénselo. ¿Qué hemos perdido de aprovechar esos momentos para dar testimonio del poder de Dios? Amados hermanos, hermanas, amigos, todos los que me escuchan, el Señor usó esta preciosa señal para que esos 3 grupos creyeran en Cristo Jesús. Ahora nos ha permitido entrar a esta meditación dominical para que usted que está escuchando, esté en la situación que esté, esta mañana usted pueda creer firmemente en el Señor, mantener su fe firme en la roca que es Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te ayude con esta palabra a fortalecer tu fe. Y como dijo el apóstol en el libro de los Hebreos, que usted esta mañana pueda decir conmigo: yo no soy de los que retroceden para perdición. No, yo no soy de los que retroceden para perdición. Yo peleo de esta forma, dice el apóstol Pablo, de esta manera lucho, de esta manera expongo mi cuerpo a sufrimiento, no sea que habiendo sido héroe para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amados hermanos, que esta palabra nos edifique, nos bendiga y nos fortalezca a todos. No olvide, hermanos, que a partir de este momento vamos a hacer una pequeña pausa y ahora, hermanos, vamos a hacer una invitación para que nos conectemos a través del Facebook unos minutos más. El propósito es que podamos orar, que pronto ustedes puedan allí saludarnos, reportar su participación en este momento dominical. Y entonces les invito para que en unos minuticos usted también se conecte al Facebook y de alguna manera estemos como un poquito más cerca, no físicamente, pero por lo menos a través de estas líneas virtuales podamos acercarnos. Por eso no voy a orar en este momento, voy a esperar que usted pueda conectarse y entonces ahora sí vamos a hacer una oración, porque la idea es continuar con este tema y hacer la oración alrededor de esta meditación. Los espero, hermanos.